Gracias, Marco. Bueno, yo soy Vanetti, soy educadora de educación inicial y bueno, vengo trabajando en el campo de educación y hoy día muy contenta de poder hablar sobre el juego y compartir algunas de las cosas que sé desde mi experiencia. Yo quiero comenzar hoy día contándoles algo que me pasó cuando me tocó enseñar en aula hace muchos años atrás. Era mi primer año enseñando y estábamos los primeros días de clase, ¿ya? Y se me acerca una niña, Marcela, y me dice, preocupada cuando llega la hora de salida, así sintiéndose culpable, Miss, hoy día no hemos trabajado, ¿no? ¿Qué había pasado? Había sonado el timbre y Marcela había caído en cuenta que pasábamos otro día más y no se había sentado a llenar fichas, no se había sentado a hacer tareas, ¿no? Y entonces para ella era un poco extraño porque ese era su tercer año en educación inicial, ¿no? Era una niña pequeña, tenía 5 años, era su tercer año en educación inicial, pero ya había hecho la distinción entre juego y trabajo, ¿ya? Y claro, Marcela, o sea, no es que ha creado, nadie se lo había explicado, los niños van entendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Y a partir de sus experiencias ella ya había hecho esta distinción entre jugar y trabajar. Y esto, digamos que esta distinción que hizo Marcela, también a veces la solemos hacer los adultos, ¿no? El juego lo asociamos con diversión, mientras que el estudio pareciera que es algo serio y que implica trabajo, esfuerzo, y el trabajo generalmente se asocia no con algo divertido, sino con algo que, qué pesado me toca ir a trabajar, qué pesado tengo que estudiar, y pareciera que es como un castigo, ¿no? Mientras que jugar es lo divertido, lo bonito. ¿Ya? Entonces, yo quiero hoy día hablarles un poquito sobre por qué es que el juego, si bien tiene presencia en educación inicial, y digamos no siempre tiene toda la presencia que quisiéramos que tuviera, qué es lo que pasa luego cuando los chicos van pasando, digamos, a primaria y bueno, ni qué decir ya cuando llegan a la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces quiero compartir un poco 4 ideas sobre por qué es que, digamos, en la educación el juego no tiene tanta presencia, ¿ya? Creo que es con esto. Entonces, ese es un poco lo que quiero compartirles hoy. Una de las primeras razones para mí es que generalmente el juego lo asociamos a la infancia. Jugar es cosa de niños, ¿no? Y de niños de educación inicial. Porque digamos que cuando se da la transición de los niños a la educación primaria, se asume que a los niños ya les toca hacer de cuenta que ya crecieron, ¿no? Ahora ustedes están en primaria, ya no son los niños de inicial, ¿no? Ahora en primaria, digamos, las cosas son distintas. Y los niños en este proceso de transición, porque los niños siguen siendo niños, no es que se produce así una transformación mágica cuando pasan a la primaria, ¿no? Ellos siguen siendo niños y siguen necesitando el juego, pero digamos a veces esa transición entre inicial y primaria es muy brusca y se producen muchas rupturas y se generan muchos sufrimientos, ¿no? Entonces hay niños que se adaptan más o menos bien y logran, digamos, adaptarse a este cambio, pero hay otros a los que les cuesta mucho, ¿no? Seguramente ustedes ya cuando han sido papás lo han vivido con sus hijos, ¿no? O con sobrinos, y han visto cómo lo vive cada uno. Y entonces ahí, digamos, en este proceso de transición a la primaria, entonces a los niños les toca, digamos, asumir otras formas de ser niños. ¿Y por qué? Porque tienen que estudiar, ¿no? La primaria ya toca estudiar y aprender otras cosas. Y entonces se van a enfrentar a una serie de cambios. Cuando paso a la primaria, un primer cambio así muy brusco para los niños es que cambia la organización del aula, ¿no? Ya no están los sectores de juego que solían tener en inicial. Otra de las cosas, de los cambios fuertes que ellos se enfrentan es que ahora hay más niños por aula, ¿no? Y otro de los cambios, digamos, es que el juego
ya no es la actividad central como solía ser en inicial, sino que a veces, ¿qué lugar ocupa el juego? El recreo, ¿no? Cuando dices, suena el timbre, ¡yeah! ¿Por qué? Porque ese es el momento en que tiene lugar el juego. El juego es para divertirse, ¿no? Entonces, esa es una de las razones y otra es esta, ¿no? ¿Por qué el juego no tiene tanta presencia? ¿Por qué va disminuyendo, digamos, su presencia en la educación? Uno es porque lo asociábamos a la infancia, pero también porque el juego se asocia a la diversión. Y, digamos, algo que ocurre es que en la primaria los docentes tenemos muchas demandas. Los niños tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender a hacer cálculo y, digamos, nos demandan desarrollar una serie de aprendizajes y sentimos como docentes que no hay tiempo para perder, ¿no? Tenemos que estar corriendo y si el juego lo asociamos con la diversión, pareciera que es pérdida de tiempo. Entonces, algo que pasa, digamos, también es que sentimos que no hay mucho tiempo y entonces la rutina escolar se vuelve más rígida, ¿no? Ya no es igual que en inicial, ahora tenemos que correr en el desarrollo de las sesiones y claro, quien la lleva difícil ahí, además de los niños, son los docentes. ¿Por qué? Porque no es fácil tener a los niños atentos. ¿Qué pasa? Dice. ¿Qué es ese sonido? No está ocurriendo, es un efecto de juego. Es un terremoto. No, es parte de los efectos especiales que estamos usando para animarlos, para despertar la atención de ustedes. Entonces, decíamos que, este tema de la falta de tiempo hace que para los niños sea difícil y para los docentes creo que es mucho más difícil todavía, ¿no? ¿Y por qué? Porque tener la atención de los niños no es fácil, hay que hacer malabares, ¿no? Hay que hacer malabares y para tener a los niños avanzando y trabajando en lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, esa es otra razón por la que, digamos, el juego va disminuyendo, pero otra de las cosas que también afecta, digamos, la presencia del juego, desde mi punto de vista, es que el juego no logra encontrar mucho espacio en la cultura escolar, ¿ya? Y esto es porque, digamos, las instituciones educativas tienen una historia. Algunos hablan del gen, ¿no? El gen que dio origen a las instituciones educativas. Y por más que sus instituciones educativas se hayan creado en los últimos años, ustedes digan, no, pero mi escuela no es del siglo pasado, mi escuela se ha creado en estos últimos, siglo XX. No es fácil de que las instituciones educativas se libren de la herencia de las escuelas conventuales o de la presencia de, digamos, la cultura militar que también entró a la escuela, ¿no? Y claro, en esa cultura militar escolar, que viene de la influencia militar, ¿no? Donde hay que controlar el cuerpo, donde hay que mantener el orden, ¿no? Donde hay que estar quietos, ¿no? Porque estas fotos son del siglo pasado, pero, digamos, esta es la herencia que todavía está ahí tratando de tener presencia en la escuela. ¿Qué les parece? ¿Ah? Muy lejano, eso parece de... No tanto. Y es porque eso está, digamos, ahí dentro de la cultura escolar que hemos heredado, ¿no? Por eso yo les decía, por más que sus escuelas tengan 20 años, 100 años, no se libran de esta cultura, ¿no? Y claro, entonces en una cultura escolar donde se tiene que cuidar el orden y el cuerpo, porque digamos, el cuerpo está muy vinculado al orden y a la disciplina, y se asume que ser disciplinado es estar quieto. Quietos, silencio, ¿no? Porque el moverse parece desorden, ¿no? La bulla parece desorden. Entonces, digamos, en una cultura escolar donde hay mucho control
del cuerpo, porque el cuerpo, digamos, se asocia al orden y a la disciplina. Entonces, el juego que produce movimiento, porque ¿qué hicieron ustedes arriba? Se movieron, rieron, se carcajearon. Entonces, claro, el juego parece algo peligroso, porque rompe el orden que tenemos que cuidar, ¿no? Y claro, los profesores que a veces quieren hacer uso del juego empiezan a ser vistos mal por sus colegas, ¿no? Hoy en tu aula están haciendo mucha bulla, no tienes control de tus niños, ¿qué está pasando? ¿No? A veces empiezan como a hacernos ver que estamos siendo malos profesores, porque no estamos cuidando bien el orden, ¿ya? Entonces, esto también es otra de las razones. Y esta última que quiero compartirles, que también afecta la presencia del juego en la educación, es que el juego no se vincula con aprendizajes serios. Pareciera que, bueno, puede ser que el juego sirva para desarrollar aprendizajes, pero está bien para inicial, ¿no? Pero en primaria, no, ya tenemos que hacer cosas mucho más serias, más complejas, entonces ya no es un recurso muy válido, pareciera. ¿Y qué decir en secundaria o en la universidad, no? Pareciera que ahí ya no es útil. ¿Ya? Entonces, esto también, digamos, afecta porque creemos que para aprendizajes más complejos necesitamos un abordaje más académico. Y lo académico está ¿con qué? Con el uso de libros, con exposiciones, y nos vamos a eso porque creemos que para cosas complejas es así que hay que enseñar. Porque el juego está bien para los niños, para cosas simples, ¿no? Pero para cosas complejas no. ¿Ya? Pero hay algo que hay que tener presente, es que si bien el juego surge de manera espontánea, por ejemplo, aquí tenemos los juegos de construcción, ¿no? Hay juegos de mesa, y uno en los niños pequeños va viendo cómo esto surge sin que nadie les enseñe. Los niños empiezan a construir, los niños empiezan a hacer ¿no? hacer los juegos de representación, de dramatización, sin que nadie les enseñe. Entonces el juego va surgiendo de manera espontánea, ¿no? Pero algo que nosotros vemos es que el juego va evolucionando y el juego va cambiando. O sea, por ejemplo, ¿no? El juego de representación que empieza a surgir, o el juego de imitación, más o menos a partir de los 18 meses, ¿no? Uno lo puede ver en un niño de 2 años, ¿qué hace? Coge el teléfono y hace mamá, ya, como si hablara, ¿no? Pero el juego de imitación de un niño de 5 no es igual. En niños de 5 nosotros ya vemos que surge la capacidad de organizarse, ¿no? ¿Qué te parece si jugamos a los piratas? ¿No? Ya me organizo y busco a un otro para jugar, algo que no vemos en niños de 2 años. Entonces, el juego, lo que uno ve es que evoluciona de acuerdo al desarrollo cognitivo, social, afectivo de las personas. ¿Ya? Entonces, si el juego va, digamos, evolucionando, ¿por qué no podemos usarlo como una herramienta educativa y hacemos que evolucione? O sea, si yo les hablo de juego, no es que ustedes que están enseñando en primaria usen el juego que se usa en inicial. No, porque son otros niños, ¿no? Hay que hacerlo evolucionar. Y si estoy en la universidad, igual. Puedo seguir usando los juegos de mesa, puedo seguir usando los juegos de construcción, pero ya introduciendo otros elementos, no va a ser igual, ¿ya? Entonces, lo que uno puede decir es que esto, ¿no? ¿Por qué no usar el juego como una estrategia y lo hacemos evolucionar? Eso es un poco, digamos, con lo que yo quiero cerrar, ¿ya? Y aquí hay experiencias educativas, digamos, no es que todo sea así, como les decía al inicio, hay instituciones educativas que ya están un poco librándose de esta cultura escolar que hemos heredado tan rígida y están introduciendo el juego, ¿no? Por ejemplo, en primaria hay muchos que están usando el juego de compradores y vendedores para trabajar todo lo que son los conceptos matemáticos y están viendo que resulta muy bien, ¿no? En secundaria hay esta experiencia, por ejemplo, de World Vision que introdujo en escuelas públicas este juego del empresario o el juego, y tiene varios juegos de mesa, ¿ya? Para trabajar todo lo que son educación financiera. Y han descubierto que a través de eso a los estudiantes adolescentes les ha sido muy fácil manejar todo lo que son ingresos, egresos, flujo de caja, o sea, todo lo que tienen que dominar para emprender un negocio, ¿ya?
A nivel de educación superior, tenemos esta universidad que está apostando por el juego, ¿no? y va a introducir, y ya les contará Marco más adelante, cómo están viendo de usar el juego como una herramienta educativa para trabajar conceptos de marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una herramienta, ¿ya? Pero, sobre todo, digamos, es una herramienta poderosa, pero usarla no significa no hacer nada. Y esto quiero aclarar, porque algunos a veces me ha tocado encontrarme con profesoras que me dicen, yo soy pro juego, mis niños juegan todo el día. Y cuando uno va a ver sus aulas, lo que uno encuentra es un aula desorganizada, niños que están poco activos y que no saben qué hacer, porque entendió que ser pro juego era no hacer nada y dejar a los niños a la deriva, ¿no? Entonces, el juego puede ser una herramienta fantástica, pero sí va a exigir trabajo desde nuestra parte para poder usarlo, ¿ya? Porque, digamos, tenemos que crear escenarios para que los estudiantes movilicen. O sea, sí da el juego para trabajar aprendizajes complejos, es excelente desde mi punto de vista para poder movilizar el desarrollo de competencias, pero exige trabajo. O sea, tenemos que crear los escenarios, crear los retos para que los estudiantes se vean desafiados, pero, digamos, a diferencia de lo que nosotros hacemos, o sea, creando estos escenarios a través del juego, lo que nos ofrece el juego es que nosotros, digamos, retamos a los chicos, pero los retamos en un marco de libertad. ¿Y qué significa eso? Que en un juego, ¿qué pasa si yo me equivoco en un juego? No pasa nada. Puedo perder el juego, pero es un juego, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece el juego. Un marco de libertad donde se despenaliza el error, donde yo puedo permitirme equivocarme, ¿no? Y no me voy a avergonzar si pierdo, si me equivoco, porque es un juego, no es un examen, no es una evaluación que tengo que aprobarla, ¿no? Y entonces, cuando se despenaliza el error, yo puedo ser más creativo, surge más la creatividad, ¿ya? Porque hay más libertad. Entonces, si queremos usar el juego, tenemos que aprender a usarlo, ¿ya? Porque jugar no significa no hacer nada, nos va a exigir trabajo y tenemos que aprender a usarlo, pero nos va a dar mayores gratificaciones como docentes, porque si uso el juego va a ser más fácil tener a los chicos atentos. No voy a tener que hacer malabares, no voy a tener que pararme de cabeza, es la misma situación la que va a generar su atención, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que hacer para poder usarlo es superar nuestro miedo, porque juego no significa falta de reglas y falta de disciplina. Eso hay que tener claro, ¿no? Porque a veces sí nos da un poco de, digamos, resistencia el usar el juego, porque decimos, ya, está bien, me puede servir para usar aprendizaje, para desarrollar aprendizajes complejos, pero me da miedo introducirlo porque creo que me puede generar una falta de orden y falta de disciplina, ¿ya? Entonces, esas son estas ideas que yo quería traerles así rápidamente y animarlos a pensar y a ver. Creo que aquí tienen una oportunidad para poder ver cómo el juego puede ser una herramienta que haga mucho más fácil y placentero el trabajo de la docencia, ¿no? Porque no es fácil estar frente a chicos que están llenos de muchas expectativas, muchas experiencias y tener su atención. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Vanetti.